Hola a todos, vamos a hablar en este video de los organizadores gráficos. Estoy seguro de que ya los has usado muchas veces y probablemente no lo recuerdes en este momento, pero a medida que avancemos en el video verás que así es. Vas a descubrir lo útiles que pueden llegar a ser no solo para aprender mejor, sino en tu vida personal y profesional. Vamos a verlos. Antes de saber cuáles son los organizadores gráficos más comunes, todas sus ventajas y cómo te pueden ayudar, vamos a definir qué son. Podemos decir que la razón de ser de los organizadores gráficos es ayudarnos a mejorar el procesamiento de información. Es por esto que son herramientas gráficas que nos permiten representar visualmente información con el objetivo de facilitar su comprensión o asimilación, tomando en cuenta los conceptos más relevantes, y son tan buenos para esto que incluso nos pueden ayudar a enseñar o explicar un tema a alguien más. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación de los organizadores gráficos. Se puede decir que existen 4 tipos de organizadores gráficos o visuales. Los primeros son los secuenciales. Como se puede ver en la imagen, los secuenciales tienen un inicio y un fin y generalmente siguen una línea. Tenemos después los conceptuales, que pueden tomar distintas formas, pero que en general presentan un concepto y lo detallan dentro del mismo organizador, ya sea utilizando ejemplos o imágenes, como se puede ver. Tenemos luego los cíclicos, que como su nombre lo indica, recorren un ciclo. Generalmente empiezan y terminan en el mismo lugar, aunque no es obligatorio que así sean. Y finalmente tenemos los jerárquicos. Los jerárquicos inician con un solo elemento y se van desglosando hasta llegar a un detalle representado por diferentes cajas. Vamos a ver algunos ejemplos de organizadores. El mapa conceptual es uno de los más comunes. Es un organizador de tipo jerárquico que representa la información partiendo de un primer concepto y llegando al detalle. En este caso tenemos un mapa conceptual de los tipos de texto. Tenemos ahora la cadena de secuencia, que es un organizador gráfico secuencial. Para este ejemplo tenemos un organizador de 5 pasos sobre cómo funciona el análisis del genoma. El siguiente ejemplo es el esquema. El esquema es un organizador gráfico que utiliza llaves y conceptos para detallar la información. Generalmente se presentan en formato horizontal. Este ejemplo nos muestra un esquema sobre los vertebrados. El mapa mental es uno de los que permite mayor creatividad, ya que en su elaboración no hay una regla fija. Se puede ramificar según se quiera, se pueden utilizar imágenes, colores y cualquier elemento que ayude a la construcción. En este ejemplo vemos un mapa mental precisamente de los mapas mentales. El diagrama T recibe su nombre de la forma que tiene. En este caso vemos un diagrama T que compara la ética y la moral. Siempre está constituido por 2 conceptos, de ahí la forma de la T. El cuadro comparativo, a pesar de parecer similar al diagrama T, presenta no solamente 2 conceptos, sino que puede tener más y generalmente destaca las características que van a ser comparadas. Para este ejemplo tenemos un cuadro comparativo de vacunas. El guión gráfico es uno de los organizadores visuales que tiene un uso específico. Generalmente se utiliza para la composición visual de guiones de videos, aunque puede utilizarse para narrar cualquier tipo de historia. Para este ejemplo tenemos un guión gráfico de una escena del Quijote de la Mancha. Tenemos el gráfico mandala o círculo de ideas. Tiene la particularidad de que el concepto está en el centro y van creciendo círculos alrededor de este que van detallando la información. En este caso tenemos un gráfico de círculo que presenta la planta y sus partes principales. La mesa de idea principal recibe su nombre por la similitud que tiene con una mesa. Consiste en una idea principal que se muestra en la parte superior en forma horizontal y 4 columnas que representan las 4 patas de una mesa donde se detallan las principales características del concepto. En este caso, la idea principal es la web 2.0 y la construcción colaborativa del conocimiento. El diagrama de telaraña presenta un concepto en el centro y de él se desprenden distintas ramas que detallan la información que se quiere mostrar. No tienen jerarquía, simplemente del centro de esa idea principal se desprenden los demás conceptos. En este ejemplo vemos un diagrama de telaraña de la computadora. Tenemos ahora la línea de tiempo. La línea de tiempo presenta una particularidad y es que relata sucesos a través del tiempo. Siempre se especifica al menos el año del suceso
y en algunos casos se complementa con imágenes o textos que detallan el evento. Para este ejemplo tenemos una línea de tiempo de Apple y sus productos. El diagrama de Venn funciona haciendo intersección de distintos círculos u óvalos, pueden ser óvalos también. Presenta diferentes conceptos y la manera en que estos interactúan para formar conceptos adicionales. En este ejemplo tenemos un diagrama de Venn del concepto japonés de Ikigai. El diagrama KWL recibe su nombre por las palabras en inglés conocimiento, que significa lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Se utiliza mucho en ámbitos educativos o para transmitir nuevos conocimientos y hacer repasos sobre los mismos. Este es un diagrama KWL sobre el marketing. La infografía es un recurso visual que se utiliza mucho en la actualidad y presenta una combinación de información gráfica con información escrita. Se apoyan distintos elementos visuales como mapas, iconos, líneas de tiempo, cuadros e imágenes para transmitir su idea. Empezamos a ver algunos diagramas que pueden tener aplicación no solo en el ámbito educativo, sino en la vida personal o en la laboral. El primero es el diagrama de Pareto. Este diagrama generalmente se utiliza para representar la relación que existe entre el 80% de algo y su 20%. En este caso tenemos un diagrama que muestra una comparación en los comentarios negativos de una página web y nos dice que el 80% de esos comentarios está en las 4 primeras causas, lo que facilitaría analizarlas y buscar soluciones para las mismas. Tenemos la matriz DOFA o FODA, se puede encontrar de las dos formas y hace relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas de un elemento específico. Esta matriz se utiliza mucho en ambientes empresariales y se puede utilizar para construir nuestra propia matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El diagrama de flujo es uno de los más utilizados dentro de la descripción de procesos, ya que permite visualizar el orden que siguen los mismos. Se utiliza mucho en áreas como calidad e informática. El diagrama de Ishikawa o espina de pescado recibe su nombre por su creador. Este diagrama se utiliza mucho para la identificación de causas de acuerdo a un problema, que se representa al lado derecho y con base en eso se van determinando las principales causas según distintas categorías. El diagrama jerárquico es un diagrama que presenta la información en orden partiendo de un elemento principal en la parte superior y llegando a elementos detallados en la parte inferior. También existen diagramas jerárquicos horizontales, como ya lo vimos en el caso de los esquemas. Y para este ejemplo tenemos un diagrama jerárquico que muestra el organigrama de un área de publicidad comercial. El árbol de ideas o de problemas, según se desee trabajar, permite a través de un elemento central que se representa en el tronco del árbol encontrar las causas principales y las subcausas que se representan en las raíces y los efectos que se representan en las ramas. El diagrama Kanban se utiliza en el ámbito laboral, especialmente en plantas de producción, en desarrollo de software o en procesos en general. La mayoría de veces tienen 3 columnas que indican todo lo que está pendiente por hacer, todo lo que se está haciendo o en curso y todo lo que ya está terminado. Otro gráfico muy utilizado sobre todo en informática es el mapa de historias de usuario. Un mapa de historia de usuario describe los procesos detallando las actividades que se realizan dentro de los mismos y permitiendo priorizar los elementos que se deben trabajar en cada uno. Para este caso tenemos un mapa de historias de un sistema de solicitud de crédito donde en azul aparecen los procesos, en amarillo las actividades relacionadas a cada uno de esos procesos y en verde todas las tareas vinculadas a esas actividades según una prioridad. El diagrama de Gantt es muy conocido por ser utilizado en la gestión de proyectos. Representa una secuencia de actividades o tareas que se deben seguir y la duración de las mismas a través de un gráfico de barras en la parte derecha. También se puede utilizar para describir tareas rutinarias e indicar los tiempos que toma cada una. Este ejemplo es de una plantilla de un proceso de ventas. El mapa de persuasión es un mapa que se utiliza para realizar análisis con base en una afirmación, presentar distintos argumentos y lograr un consenso sobre estos. En este ejemplo tenemos un mapa de persuasión sobre la afirmación de René Descartes, pienso, luego existo. El lienzo de modelo de negocios
cobrado mucha relevancia en los últimos años por ser un método para definir una propuesta de valor y todas las interacciones que tiene estas con distintos elementos. A pesar de utilizarse mucho en actividades de emprendimiento o generación de negocios, también se puede aplicar incluso a temas de desarrollo personal o superación. Muy de la mano del lienzo de modelo de negocios está el mapa de empatía, que permite visualizar al cliente con todos los elementos que lo componen y con su interacción con el negocio. Tenemos también el mapa de viaje del usuario, que de manera muy sencilla describe el proceso que sigue un usuario cuando realiza una serie de actividades. En él se detalla la experiencia del usuario, se indica si es positiva o negativa y qué elementos son visibles o invisibles durante esa interacción. En este caso tenemos un ejemplo de un viaje de usuario cuando consume alimentos en un restaurante. Y el último que tenemos es la matriz de Eisenhower. Esta matriz se utiliza mucho en el ámbito laboral para priorizar elementos. Está constituida por un plano cartesiano con dos elementos. En uno se traza la importancia, en otro la urgencia. Generalmente se utiliza para priorizar tareas, proyectos. Es muy útil para gestionar las tareas personales también. Vamos a ver algunas ventajas de todos estos organizadores. Una de las ventajas principales y la que más nos puede ayudar es que estos organizadores apoyan el proceso de aprendizaje. Otra es que resumen y sintetizan la información. También facilitan el ejercicio de memorizarla en caso de ser requerido. También nos permiten ayudar a explicar la información de una manera muy fácil y sencilla si no solamente queremos aprenderla, sino también transmitirla. Tienen una particularidad y es que parten de lo general y llegan al detalle, por lo que refuerzan aún más el proceso de aprendizaje sencillo. Se pueden utilizar para aprendizaje individual o para aprendizaje grupal, incluso su construcción puede ser de este tipo, individual o grupal. Tienen la capacidad de conectar diferentes ideas y son atractivos y llamativos. También presentan solamente la información clave y si lo deseamos podemos ampliarla con ejemplos y finalmente estimulan la creatividad. Con esto concluimos el video sobre los organizadores gráficos, algunos ejemplos de más usados y sus ventajas principales no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal y profesional.